del 1626, luego de cometer correrías, iban a parar junto con los corsarios y los filibusteros. Iban a parar a esa isla que se llama la Isla Tortuga. En el 1629, esos eran franceses, holandeses e ingleses. En ese momento, que para esa fecha eran 137 años después que los españoles llegan a la isla. 137 años después se instalan los corsarios franceses, holandeses e ingleses, donde los corsarios y los filibusteros tenían dos diferencias. Una diferencia. Lo primero era que eran navegantes, muy experimentados. Y lo segundo, la diferencia era que uno trabajaba para el país, para su país de origen, los corsarios, y los otros trabajaban para sí mismos, los filibusteros. Mientras que los bucaneros eran cazadores de piel y su negocio era ahumar la carne para comer o para vender, y sobre todo vender las pieles. Al salir los españoles de esta parte de la isla, la zona norte y la parte oeste de la isla, lo que hoy es Haití, cuando se produce ese edicto, el peor error que España cometió y que ha sido fatal para la dominicanidad, ha sido España haber abandonado la parte oeste y la parte norte. Los españoles que solo sabían hacer una cosa, y era gastar las manos de obra, la materia prima que conseguían para comprar las armas, y los ingleses le vendían. Y los españoles simplemente no hacían su propia industria. Esto hace que en el 1640, 148 años después, los franceses, mediante las islas occidentales, comienzan a moverse hacia la parte oeste de la isla, de la Tortuga. Esa población ahí creciendo va poblando las otras partes que los españoles en el 1605 con el gobernador Osorio de Puebla y toman los poblados de Vallaguana, Vallajá y San Juan de la Maguana y forma Vallaguana, con el de Puerto Plata y Montecristi forma Monteplata. Vallajá quedaba cerca de donde está hoy Puerto Príncipe, Fort Liberty. Y en este momento comienza a aprender sobre la República Dominicana una serie de consecuencias que se convirtieron en lo peor, el edicto de Felipe III. En el 1660, Francia comienza a enviar de por sí a su primer gobernador. Y este gobernador, Levasseur, es que va dándole los primeros toques al dominio francés en esta parte de la isla. Ya luego mandan a Bertrand de Oregón en el 1665 que toma esa parte de la isla en gobierno de Francia, donde Bertrand de Oregón era un anterior corsario. Dado ese despoblamiento y los franceses querían ir viniendo hacia la parte este,
porque los españoles, pa' bruto campeones, solamente poblaron todo lo que es la parte este, llámese Higüey, esa zona, y la capital. Los españoles, al ver la rapidez con lo que venían los franceses, forman los pueblos de Hincha, San Miguel de la Atalaya y otros pueblos, 3 pueblos que están ahora en Altín y que son nuestros y que lo entregaron Vázquez, primero Lili lo arrendó Vázquez y Trujillo. Eso es elemental que lo tengamos presente. Por eso es que los que dicen ser nacionalistas no lo son, porque entregaron territorio de la patria a los haitianos en sendo acuerdo en el 1929 y en el 1936-37. Siempre le hemos dicho eso. Ahora, cuando se produce esto, lo que viene es que en el 1697, debido a la incapacidad y a la poca visión española en cuanto a términos geopolíticos, porque España solo sacaba recursos para ellos vivir una vida bonachona, y por eso los españoles, de ser una gran potencia, hoy son cualquier cosa menos eso. Entonces, se presenta, esto es en el 1665, son 173 años después de que España llegara a la isla. Es decir, si los primeros pobladores de franceses llegaron en el 1626-29, que fueron 137 años después, en el 1660, que fueron 168 años después, comenzó la primera gobernación en la Tortuga. Y ya para el 1773 comienzan a tomar control de la parte oeste de la isla, que es donde está Haití, con Bertrán de Oregón, que fue 173 años después. Entonces, la isla, ¿de quién era? ¿De los españoles o de los franceses? Y aquí hago la siguiente aclaración. Si los españoles descubren la isla y por miopía, por la incapacidad que todos conocemos de lo que es el español en sí, que son de los más pobres de Europa, despueblan esos pueblos en el oeste y en el norte y se refugian en el este. La isla era de los franceses o de los españoles. Entonces, de qué cultura somos nosotros? ¿Español o francés? Y la siguiente pregunta es, los haitianos, ¿cuál es su herencia cultural occidental? ¿Los españoles o los franceses? Entonces la isla no era de los haitianos, es de los dominicanos. Eso es lo que yo quiero que vayan captando. Ahora bien, debido a que ya España y Francia sostenían cierta guerra, en el 1697 se produce el primer golpe a la República Dominicana, a lo que será la República Dominicana, porque se produce el Tratado de Rivoli. En este tratado, España reconoce la presencia de los franceses en la parte oeste de la isla y le entrega 1/3 de la isla. Entonces, ¿eso significa que la isla es de los haitianos o de los dominicanos? Todavía nosotros, los españoles, mantienen 2/3 de la isla, más de 2/3, porque fue más o menos 1/3, un chin menos. Entonces, que se le entrega. Pero los españoles no tenían más que simplemente generar riqueza y no le importaba para nada la colonia porque ya la habían exprimido hasta el tope. Aquí empieza
la parte inversa de lo que es la actualidad. Mientras la colonia francesa se convertía en la colonia más rica del mundo, la colonia española era la más pobre, era una de las más pobres del mundo. Sin embargo, esa diferencia nunca obligó a nosotros, los criollos de este lado, a querer ser franceses. Pese a que ellos vivían en toda la bonanza, nuestros habitantes primarios se sentían orgullosos de su herencia española. Y lo veremos más adelante. Se da el caso de que con el Tratado de Rivas, 205 años después, que creo que a la fecha no se me vaya, por eso es que digo que es importante, 205 años después se produce el Tratado de Rivas, donde España reconoce la presencia de los franceses. Es decir, 205 años después llegaron